Bendiciones, mis amados hermanos, oyentes que nos están escuchando y viendo a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube. Queremos dar inicio a este segundo episodio de la temporada de pecado. Sabemos que estos episodios nos van a ayudar mucho a edificar a cada una de las personas y vamos a aclarar muchas dudas que tenemos como creyentes y también no creyentes, saber qué realmente es el pecado y qué otras cosas nos pueden pasar o acontecer a causa del pecado. Bendiciones, hermana Paula, una alegría. Saludamos a todos nuestros hermanos, amigos. De verdad que estamos en una serie muy interesante, porque son temas que generalmente cuesta hablarlos, porque a lo mejor pueden ofender a alguien, o porque alguien simplemente no le toma el interés o el peso que es necesario. Hablar del pecado hoy día es tomarlo para la risa, para la broma. Es un tema de poco interés, pero que realmente es muy impactante cuando nosotros estamos insertados en un camino espiritual, en seguir al Señor, y que consigo trae consecuencias cuando nosotros practicamos el pecado. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de un personaje bíblico llamado Acán, que se encuentra en Josué capítulo 7. Y para entrar un poquito en el contexto, hermana Paula, nos narra la Biblia que Josué, el hombre que Dios elige para conquistar la tierra prometida después de Moisés, acuérdense que ellos estaban en el desierto por 40 años, y comienza el tiempo de la conquista. Y en ese tiempo de la conquista Dios, como a todos nosotros, nos da algunas normas, nos da algunos pautas. Claro. Le pasó a Adán y a Eva. Exacto. ¿Sí? ¿Qué les dijo? No vayan a ese árbol, no vayan a consumir el fruto, y desobedecieron. Podían comer de cualquier, pero no podían comer de eso. Entonces, lo mismo pasa aquí. Dios les dice, mire, ¿sabe qué? Ustedes no van a tomar nada de lo prohibido, qué sé yo, los tesoros son para el arca, para el templo, qué sé yo, y les da instrucciones. Generalmente no sé por qué a los seres humanos nos gusta siempre llevar la contra, a pesar de que sabemos que muchas veces nos hace mal. Y eso se trata el pecado, que muchas veces nosotros nos parece como que un pecado es una prohibición que nos podría afectar a nosotros. La verdad que no. Entonces, en esta historia comienza Josué a conquistar. Van a Jericó, extraordinario. Ellos no eran guerreros. Y Dios les da una estrategia. Ellos rodean la ciudad por varios días. Al final les da una instrucción. Conquistan Jericó. Pero hubo un personaje llamado Acán, que literalmente, mire lo que dice la Biblia, Acán de la tribu de Judá, mientras tomaban posesión de Jericó, vio y codició, y tomó un buen manto babilónico, 200 monedas de plata y un ligote de oro de medio kilo. Esto era lo que tenían que hacer, para que comentemos un poquito de lo que realmente después pasa en nuestras vidas. El manto debía ser destruido, el oro y la plata entregado al tesoro del templo, pero Acán lo codició, lo tomó y lo escondió bajo tierra en su tienda. Mire lo que pensó Acán. Erróneamente pensó que nadie lo descubría. Lo que pasa a muchos cristianos, a veces Dios nos da la pauta, nos dice qué debemos hacer y es más, alcanzamos a vivir el proceso, pero estamos a punto de recibir la victoria y nos desviamos. Nos quedamos con, pero igual este camino es más cortito y resulta que es el más largo o el que tiene más consecuencias. Y pudiéramos pensar que a veces nosotros pasamos, el pueblo de Israel venía de pasar el desierto. El desierto para el pueblo cristiano, si bien es un tiempo de escuela, de aprendizaje, pero es un tiempo donde muchas veces lo tomamos como un tiempo de prueba, de sufrimiento, porque se ven restringidas todas las cosas. Claro. O sea, Dios quita todas las distracciones del lado para que no nos quede otra cosa que pedirle a Dios por la comida, pedirle a Dios por el vestido, y al final Dios quiere que tengamos una identidad con Él para todas las cosas. Entonces, a veces nos vemos como restringidos en alguna área. A veces alguien queda sin trabajo, ¿no es cierto? Y se ve restringido en muchas cosas. Y Dios le da una promesa así grandísima, una promesa espectacular. Y cuando nosotros vemos que se abre una puerta tan pequeña, a veces como que creemos que ya, la bendición es grande, pero yo mejor me quedo con esto. Y terminamos cometiendo errores o pecados gravemente, ¿no es cierto?
a veces por no tener la capacidad de entender lo que Dios nos ha dado. Este hombre recién estaban empezando la conquista y tenían que conquistar un país completo. Sin embargo, dice que él tomó un manto babilónico. El manto tenía que ser destruido. ¿Cuál era la orden? El manto destruido. Las monedas para la tesorería del templo, porque ellos tenían que construir, tenían que vivir. ¿Qué hizo? Lo tomó y lo escondió. Erróneamente dice que pensó, nadie me va a descubrir. Y aquí es donde nosotros podemos hablar que mucha gente que comete pecado dice, no, nadie se va a dar de cuenta. Si es cristiano, ¿qué dice? No, mi pastor nunca se va a enterar, mi líder nunca se va a enterar, nadie me vio, nadie vive cerca mío. Claro, pasa. Y si muchas veces en el trabajo, ¿no es cierto? Gente dice, no, tómese esto. Igual nadie me va a ver. Nadie me va a ver. No, el jefe no está hoy. Podemos tomar esto y llevarnos un robo. Lo que este hombre hace es robar, porque robó algo que no le correspondía a él. El manto no debería haber sido para él, se lo robó. Las monedas de oro y plata tampoco eran de él. Es más, eran para la tesorería del templo y todavía el templo ni existía, o sea, tenían que juntar el dinero y todo para recién construir. Entonces, mucha gente que comete pecado piensa lo mismo. De hecho, si nos retrocedemos de nuevo al huerto del Edén, Satanás le dice a Eva, si Dios te prohibió esto es porque Él sabe que ustedes van a ser igual a Dios si lo comen. O sea, un poquito de mentira, un poquito de verdad. Y después cuando ellos consumen el pecado, que la verdad cualquiera diría, ¿es pecado comer una fruta? Bueno, porque no fue una manzana. La Biblia nunca dice que fue una manzana. Así, vamos a aclarar aquí de una. Nunca fue una manzana, ¿no es cierto? Fue un fruto. Fruto prohibido. Entonces, cuando ellos comen, lo primero que ellos pasan en la etapa de sentirse desnudos. De hecho, que ellos estaban desnudos realmente. No había esa malicia, esa maldad de mirar a alguien porque estaba desnudo. Entonces ellos empiezan a esconderse. Y cuando Dios aparece, empiezan ellos a esconderse. Y aquí pasa lo mismo, Acán toma eso y luego tienen que seguir conquistando. Y la gente a veces comete pecado y cree que puede seguir la vida normalmente, pero resulta que algo pasó. En la segunda ciudad que ellos van a conquistar, que se llama Ai, recibe las instrucciones Josué y van a pelear y pierden la pelea. Y Josué se desespera porque esperaron más de 40 años para poder conquistar. Dice, ¿qué pasó? Y empieza a orar y empieza a consultar a Dios como todo buen líder. Señor, ¿qué van a decir la gente? ¿Qué van a decir los pueblos y todo? Lo que él no sabía es que una persona había cometido un pecado, había robado, había mentido y que por ese pecado un pueblo estaba detenido. Entonces, eso pasa muchas veces, hermana Paula, en las iglesias con nuestra familia. Es impactante esa consecuencia y es algo que vemos de que cuando hablamos de pecado se habla siempre de que el pecado contrista nuestro espíritu, que nos aparta, sentimos que Dios se aparta de nosotros porque estamos nosotros haciendo algo erróneo, pero nunca hablamos acerca de lo que nosotros mismos detenemos. Aún las promesas que Dios nos dio, Él es fiel y les va a cumplir, pero en el tiempo a veces nosotros alargamos más el tiempo por culpa de nuestras decisiones. Entonces, claro, en esta historia es lo que está sucediendo. Y sabe, una de las cosas que me llama y me impacta es que él codició. ¿No es cierto? Dice la Biblia que él codició ese manto babilónico. O sea, lo vio y se volvió loco. Pero hoy día las tentaciones están por todos lados. ¿No es cierto? Hay tentaciones de todo. Por ejemplo, en el matrimonio Dios nos manda a ser fieles. Yo podría mirar muchas mujeres, si las codicio, cometí el pecado, pero todo pecado tiene una consecuencia. Entonces, la consecuencia en esta era grave, porque ellos venían a conquistar la tierra prometida. Imagínense, 40 años. Primero, 430 años esclavo. Luego, 40 años en el desierto. ¿Cuántas generaciones pasaron? Y ahora que tenían la oportunidad,
de empezar a conquistar, que esto le pasa a muchos cristianos, pasan unas pruebas grandes, Dios permite que a veces estén sin trabajo, Dios los prueba en salud, Dios los prueba emocionalmente, porque Él quiere formar un carácter en nosotros, de modo que nosotros tengamos la estructura emocional, espiritual y aún hasta física para poder soportar el peso de bendición que tiene para nuestras vidas. Pero resulta que aquí hubo un hombre que cometió un pecado grave y detuvo a toda una nación. Tomó ese manto, lo enterró. Tomó las monedas de oro y plata, las enterró. Y cuando el líder va y envía a toda la gente a conquistar, ellos perdieron. ¿Cómo se descubre el pecado? Importante saber cómo se descubre el pecado. Porque, ¿qué podríamos decir que es pecado y que no es pecado? Solo que la Biblia, la palabra de Dios, es el manual para nosotros y es la que nos dice qué tenemos que hacer y no. Pero hay algo mayor todavía que Dios nos ha dejado. Dice que esa palabra la grabó en nuestro corazón. Dice que el Espíritu Santo ahora lo dejó y el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. O sea, es imposible que una persona que cometa un pecado, y si es cristiano, antes de pecar, es imposible que el Espíritu Santo no lo amoneste. Porque ¿qué pasa, hermana Paula, con una persona que es hijo de Dios y está ante la tentación de cometer un pecado? Aquí el corazón empieza a acelerarse, ¿o no? ¿Qué es lo que sucede dentro de una persona que quiere cometer Es pecado? lo que en el mundo se hablaría de la conciencia, de ay, uy, no, la conciencia me está persiguiendo, me está carcomiendo. Realmente es el Espíritu Santo que está diciendo, hijo, por ahí no es, ten cuidado, ¿qué te he enseñado? De tus padres que te enseñaron, la palabra de Dios que dice en contra de eso. Y si ya hay una duda, ya sabemos, tenemos discernimiento del bien y del mal. Entonces, ese discernimiento que viene allá nosotros, tenemos que utilizarlo para bien. Exactamente. ¿No? Y cuando uno está ante la tentación de cometer un pecado, y pecado es todo lo que desagrada a Dios, la Biblia tiene una lista enorme de cosas que desagradan a Dios, pero que nos hacen mal a nosotros. Este hombre, yo me imagino que estuvo el temor ahí, bueno, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Pero siempre va a prevalecer dentro de nosotros lo que más alimentemos. Si nosotros tenemos una relación muy fuerte con Dios, muy fuerte en oración, en lectura y en obediencia, en todo lo que Dios manda, si tenemos una relación así íntima, eso pasa como cuando uno está casado, tiene un esposo o esposa, hay cosas que pueden producir el quiebre de un matrimonio y que nosotros, por amor a otra persona, a la otra persona amamos, no practicamos y no las hacemos. Pero si las hacemos, nosotros sabemos que va a haber una consecuencia y va a ser el quiebre de la relación. Entonces, todo pecado que es cometido produce el quiebre de la relación entre Dios y el hombre. Y este hombre Acán, que realmente no pensó en el pueblo en general, sino pensó en sus propios deseos. Porque los deseos de la carne son algo tremendo. De hecho, la Biblia nos dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Entonces, este hombre no pensó, sino que lo que hace es, primero, codiciar. Y usted puede ver algo que le puede llamar la atención. Claro. ¿No es cierto? Pero una cosa es que le llame la atención. Es la codiciar. Ya tiene el deseo. Cuando tú miras algo que deseas, hay que huir, ¿no es cierto? Hay que correr. Pero cuando tú ya te quedas pensando, alimentando un sentimiento, un deseo, el pecado es grave, las consecuencias son graves. Si tú tienes un matrimonio, amas un esposo, el esposo ama a su esposa, la infidelidad, que se llama adulterio, trae un quiebre matrimonial. Entonces yo me pregunto por qué, si tú amas tanto a una persona, por qué esa persona puede llegar a quebrar esa relación. Que esto es lo mismo que pasa con Dios. Si yo lo amo tanto a Dios, si Él ha sido tan bueno con nosotros, si Él ha sido tan maravilloso en muchas personas, Dios ha obrado trayendo restauración emocional, trayendo restauración matrimonial, trayendo salvación, que es lo más importante. ¿Por qué nosotros, antes de ceder a una tentación y pecar, no pensamos en que vamos a quebrar una relación tan importante?
que usted decía ahorita de alimentamos más en este momento la carne, ahí al momento de, como usted decía, en el matrimonio, por ejemplo, un hombre que va a adulterar contra su esposa, claro, está poniendo por primero sus deseos carnales que la parte espiritual, y decir, no, yo sé lo que debo hacer. Pero alguien que no está firme en lo que es la palabra de Dios, o como usted nos enseñaba hoy en la prédica, no ser oyentes olvidadizos. Entonces eso va a marcar la diferencia realmente cuando venimos a la iglesia, no solamente oír, sino creer, obedecer, para que eso también nos alimente espiritualmente y así poder avanzar. Y realmente, cuando nosotros hablamos del pecado, tenemos que tener claro que hay consecuencias. Hay consecuencias y no se pueden borrar. ¿Qué espera Dios también de una persona que ha cometido pecado? Porque realmente nosotros vemos esta historia y nosotros decimos, ellos están conquistando la tierra que Dios les prometió. Ellos vieron en Jericó que sin armas, solo con la estrategia que Dios les dio de rodear Jericó, de gritar en el tiempo exacto que ellos tenían que gritar, los muros cayeron y ellos pudieron tomar esa ciudad. Pero cuando ellos se enfrentan en esta nueva conquista, ellos pierden. Y eso no estaba planeado, pero en absolutamente los planes de Josué, que era el líder. Y cuando él ora y empieza a orar, Señor, que esto nos pasa a muchos pastores, a veces vemos, Señor, ¿por qué ese sueño? ¿Por qué esa promesa que nos diste? ¿Por qué estábamos construyendo una iglesia y se cerró la mano y no podemos seguir avanzando, qué sé yo, cualquier proyecto? Y cuando uno comienza a orar, Josué ora y dice que Dios le dice, levántate, Josué, porque una persona del pueblo ha pecado. Y a veces nosotros estamos como Acán, pensando que el pecado va a pasar disimuladamente. Yo, mire, he tenido que ver mucha gente que dice, no, si nadie se va a enterar. No, si es casado, tengo otra mujer. No, nadie, mi esposa ni se va a enterar. Alguien que roba. No, nadie se va a dar de cuenta que yo estoy robando. Quitarle a los ricos. No es nada. Pero cuando nosotros vamos a la luz de la palabra, nos damos de cuenta que sí, todo lo que hacemos debajo de la tierra siempre va a ser expuesto a la luz de Cristo. Siempre un mentiroso va a ser pillado. Siempre un ladrón va a ser pillado. Siempre alguien que va en contra de la palabra de Dios va a ser pillado. Entonces, nos engañamos. Porque al final nosotros queremos quedar bien con las personas, pero al final, cuando nosotros vemos la Biblia, lo que Dios quiere acerca de las prohibiciones es que nosotros estemos bien con Él. Si estamos bien con Él, estamos bien con todo. Entonces, el pecado es algo que pudre el corazón de las personas, porque una persona que está robando, mintiendo, siendo infiel, cometiendo toda la lista de pecados, o por lo menos una, nunca se va a sentir bien. Se siente sucio, se siente solo, aislado, y abre esa puerta a que el enemigo entre con temor, que siempre cuando se acerca a Dios, el enemigo va a venir a atormentarlo, a decirle, pero tú hiciste, pero tú, viene a condenarlo, viene a recordarle su pecado. Y esa persona al final no es feliz, porque no puede disfrutar de las instancias en su vida, porque siempre va a andar con miedo, siempre va a andar con temor. Si hizo algo ilegal, siempre va a andar con el temor de que en algún momento lo van a venir a buscar. Si cometió un error, un pecado en contra de su familia, siempre está así como que esperando que en algún momento estalle. O sea, siempre la persona ya está esperando que en algún momento se manifieste en público lo que la persona ha hecho. Entonces, este hombre pensó erróneamente. Y cuando Josué habla con Dios, Dios le dice, mire, Acán tiene un manto allá, en tal lado, está enterrado allá. ¿Qué les dije yo? Que no podían hacer eso. Y tiene las monedas de oro y tiene las monedas de plata. Entonces, Dios es luz, el pecado es oscuridad. Si los ponemos, las dos cosas son expuestas, la oscuridad con la luz, ¿quién va a prevalecer? La luz. Podemos poner un ejemplo, en la noche, una noche oscura. Usted entra a su cuarto, está oscuro, prende la luz, ¿quién prevalece?
la luz. Por lo tanto, siempre va a prevalecer la luz por encima de las tinieblas. Entonces, si una persona hoy día está cometiendo pecado, ay, pero que yo no le hago daño a nadie, nos estamos engañando a nosotros mismos, nos estamos dañando a nosotros mismos. El primer daño que nosotros hacemos cuando cometemos pecado es dañarnos a nosotros mismos, dañamos nuestra moral, nuestra conciencia, dañamos la parte espiritual, nos engañamos a sí mismos. ¿Qué podríamos decir nosotros, hermana Paula, para una persona que hoy día quizá nos está mirando y dice, ¿cómo resuelvo este problema? Ya cometí un pecado. ¿Cómo salgo de esto? ¿Qué puedo hacer? A mí me impacta mucho, oí en una prédica de que cuando Dios ve nuestro pecado, siempre nos da oportunidades. Y es algo cierto. Cuando Adán y Eva pecaron, Él los llamó y les preguntó qué había pasado. Cuando pasó Caín y Abel, también vino y preguntó, ¿qué ha pasado? Él nunca vino y dijo, ustedes hicieron esto. No, Él siempre vino y preguntó primero, ¿qué pasó? Entonces eso muestra de que Dios da la oportunidad. ¿De qué? De que, como dice su palabra, de que confesemos nuestros pecados. Entonces siempre, aun cuando cometamos los pecados, porque todos somos pecadores, siempre debemos buscar la forma de arrepentirnos. Y para arrepentirnos debemos primero confesar nuestro pecado y alejarnos de él, no volver a él. Exactamente. Entonces, la solución para alguien que comete pecado, arrepentimiento, confesar nuestros pecados, apartarnos del pecado, ¿no es cierto? Y Dios dice que Él nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, Él nos va a perdonar nuestros pecados. Pero tenemos que tomar la iniciativa, la actitud de decir, ¿sabe qué? Yo decido arrepentirme y apartarme del pecado. Y ahí empieza un tiempo de restauración. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tuvieron que tomar una decisión. Porque frente al pecado, uno tiene que tomar una decisión. No puede pasar desapercibido. Ellos tomaron una decisión para poder seguir conquistando, porque si no, no podían avanzar. Entonces, hoy nosotros instamos que es necesario saber que el pecado daña y destruye los proyectos de Dios, daña la conciencia, rompe la comunión con Dios, nos condena a la perdición, pero que si alguien puede arrepentirse y confesar sus pecados y tener esa voluntad de hacerlo y de confesar el pecado, Señor, y no quiero más hacer esto, Dios es justo para perdonarnos. Entonces, hoy día, terminando ya este capítulo, queremos instar a las personas que nos están viendo que sí, Jesucristo es la salida. Por eso Él se presentó, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí. O sea, Él presenta el camino. Para eso vino Jesús. Jesús vino, hizo su sacrificio y ya lo completó. ¿Qué nos queda a nosotros? Dar el paso de arrepentirnos y creer que a través de la cruz de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, nosotros podemos ser perdonados. Pero no ocultemos. Si usted está pensando que ocultando un pecado va a pasar toda la vida, usted está engañándose a sí mismo, porque la luz siempre va a prevalecer sobre las tinieblas. Así que para terminar, queremos enviarles un gran abrazo y decirles que en Cristo siempre hay una salida. Así que estamos terminando este capítulo deseándoles que Dios les bendiga grandemente y les invitamos para que puedan suscribirse, seguirnos, ¿cierto?, nuestro canal y poder compartir con otros también cada capítulo que puede edificar la vida de muchas personas. Así que les enviamos un gran abrazo, hermana Paula, nos despedimos, que Dios les bendiga, bendiciones.